documentación de servicio, que bien lo conocemos en Advan como orden de servicio, hasta llegar a la parte de la cobranza. Al no tener esta trazabilidad o esa visibilidad completa de toda nuestra operación, surgen algunas que aquí colocamos solamente 6 preguntas, que son: ¿dónde está la unidad? ¿Se está cumpliendo al 100% la ruta o en tiempo más bien? ¿Cuál es el estatus real del viaje? ¿Ya cargó, ya descargó, ya va en destino, etcétera? Y bueno, ya lo mencioné, la cuarta, que es: ¿ya descargó el operador? ¿Cuántas horas ha manejado el operador? Entre otras. Son algunas preguntas que forman parte de la incertidumbre que podemos tener en cada uno de nuestros viajes. Aquí yo les colocaba una frase que nos dice: esta falta de control impacta directamente en los costos de las empresas de transporte de carga. Vamos a hablar un poco más acerca de esta frase, o qué engloba esta frase. ¿Cómo impacta toda esta parte de la ausencia de un control? Esto se traduce a que podríamos tener mayores costos, procesos manuales innecesarios y la pérdida de confiabilidad ante los clientes. Uno de los puntos más importantes como empresa transportista o cuando nosotros brindamos un servicio es la satisfacción del cliente. Este impacto o estos dos impactos los vamos a clasificar en dos rubros, que el primero es el administrativo y el segundo es el operativo. En cuanto a lo administrativo, hablamos de horas hombre. ¿A qué me refiero con horas hombre? En este caso, en estar realizando llamadas constantes a operadores para conocer el estatus del viaje. Y también, por ende, pues a los clientes. Si en algún momento nosotros tenemos alguna demora, pues el cliente nos va a estar buscando para saber qué pasa con ese servicio. Entonces, eso nos hace que estemos en contacto en constante comunicación con los operadores y con los clientes. También va de la mano con la elaboración de reportes, que podemos tardar algunas horas, pues sí, tiempo valioso que a lo mejor podríamos enfocar en la operación a realizar reportes. La parte de la validación de entregas, que verdaderamente ya se haya ejecutado correctamente la descarga con mi cliente. El incremento de los días de recuperación de cobranza. Muchas veces no tenemos el recabar toda la información en tiempo y forma para poder recuperar la cobranza de mis servicios. La parte de la aclaración de incidencias, muchas veces a lo mejor no tenemos evidencias me refiero a imágenes, a videos que verdaderamente yo como empresa me aseguro que sí tuvo una incidencia, que a lo mejor sí se le voló una llanta, que a lo mejor sí, no sé, pasó alguna otra cosa en cuanto a la unidad. La parte de la gestión de penalización por no tener información confiable, y también va de la mano con el tema de las demoras. Eso hablando de lo administrativo. Pero en cuanto a lo operativo, vamos a tener desvíos no autorizados. La parte del consumo excesivo del combustible, si yo no tengo un correcto control en cuanto a los vales de combustible o la asignación de combustible a mis operadores para los servicios. Tiempos muertos, retrasos difíciles de justificar, que volvemos a lo mismo en la parte de las demoras, y la pérdida de clientes por no cumplir SLAs. Entonces, al no tener toda esta trazabilidad o esta transparencia de mis servicios, vamos a tener estos dos impactos, tanto administrativos como operativos. Continuando con un poco de contexto, otros impactos que también vamos a tener es la seguridad patrimonial, tanto de mis unidades como de mis remolques, la mercancía, etcétera. Y esto nos va a dificultar tener una reacción oportuna ante estas situaciones de riesgo, que en este caso, pues, es conocer la ubicación real de mis unidades, genera registros confiables de acuerdo a cada uno de mis servicios, y todo esto también, y lo volvemos a mencionar, nos genera costos y nos genera tener una mayor seguridad para los activos, tener una operación más transparente y eficiente.
Ahora, vamos a tocar el tema de una palabra o un concepto muy importante para este curso de aprendizaje, que es la dignificación del operador. ¿Qué es esto? Ok, a grandes rasgos es brindarle las herramientas a mi operador que respalden su trabajo y su profesionalismo, pues en muchas ocasiones todo lo que a lo mejor el operador me comparte, bueno, cuando me lo comparte, puede quedar en medios de comunicación no tan profesionales o a lo mejor en el aire. O puede que ni los reciba o que tenga que estar atrás del operador solicitándole esa documentación, esas evidencias, etcétera. Entonces, al yo proporcionarle esta herramienta al operador, le estoy proporcionando algo que va a respaldar su trabajo. En la mayoría de los casos, cuando no tenemos una visibilidad o una información confiable, a la primera persona con la que podemos como echar culpas es al operador. ¿Por qué? Porque realmente puedo no tener evidencias o él puede no tener evidencias de que realmente hizo su trabajo de acuerdo o correctamente. Entonces, en esta herramienta nosotros, o más bien el operador, va a poder registrar en tiempo las rutas, las paradas, va a tener el histórico de sus vales, etcétera. Más adelante lo vamos a ver puntual. Y esto promueve que nosotros tengamos, o como la empresa, tenga una mejor comunicación con el operador y una mejor relación. Empresa-operador, operador-empresa. ¿Por qué? Porque va a ser más transparente la información. Y también dignificar al operador significa mejorar sus condiciones de trabajo, permitirle que se enfoque a la parte de su conducción y conforme vaya pasando las fases del servicio, él nada más lo vaya registrando en la aplicación y yo del otro lado en el ERP o siendo monitorista voy visualizando cada uno de las cosas que él va registrando desde su aplicación. Y con ello vamos a tener un operador más tranquilo, más comprometido. Él también va a tener satisfacción de acuerdo a su trabajo y esto nos va a repercutir en eficiencia de los servicios. Entonces, esta palabra es muy importante porque va a tener un impacto que es al operador. Recordemos que, bueno, ahorita vamos a platicar un poco más de la herramienta, pero DriveLog va relacionado al operador. Ok, aquí coloqué un diagrama de flujo en donde nuestro efecto es la ineficiencia operativa y administrativa por no contar con una aplicación intermedia entre la empresa y el operador. Tenemos cuatro clasificaciones de causa. La primera es la comunicación. Cuando no tengo comunicación en tiempo real, cuando uso canales informales como el tema de las llamadas, como el tema de WhatsApp, realmente sí puedo tener evidencia, pero no va a tener una trazabilidad también con el ERP. La dependencia que voy a tener con el operador para que me esté compartiendo evidencias, reportes, documentación, etcétera. Y en muchas ocasiones nos mandan documentos o evidencias que realmente a lo mejor no se ven tan claras. Entonces, vamos a poder ir tomando imágenes para poderlas ir subiendo, a lo mejor por partes, para que se vayan viendo lo más claras posibles. Ahora, hablando por el tema de información, podemos tener evidencias dispersas, lo puede tener en diferentes medios de comunicación, en WhatsApp, en algunos otros, y no vamos a tener como esa centralización de todas las evidencias y documentos que necesito. Esto también genera retrasos en el envío de información, en que no lo estemos llevando al día y hablando en este caso de cobranza, pues que a lo mejor hagamos un poco más tardía la parte de la cobranza. Y lo que les comentaba, la falta de centralización y trazabilidad de cada uno de mis servicios. En la parte del control, hablamos de gastos sin seguimiento ni validación. Recordemos, o más bien, en la aplicación vamos a ir viendo la trazabilidad en donde el operador y obviamente la parte de la documentación se va a ir viendo cada una de las asignaciones de los vales para no perder esa trazabilidad de cuánto me depositó, qué vale fue, cuántos litros, etcétera.
vamos a tener una difícil conciliación y liquidación. ¿Por qué? Porque al no tener esa trazabilidad de los vales, de los anticipos, etcétera, puede haber el tema a lo mejor de alguna molestia por parte del operador, ya que la información no va a ser transparente. Falta de estandarización operativa por los múltiples canales informales que podríamos tener y la duplicidad de capturas, como a lo mejor estamos tomando este canal, este otro canal, pero ayer se lo mandé por este medio, ayer se me olvidó mencionarle, entonces vamos a tener que retrabajar en esta parte y al final del día podemos caer en la duplicidad de capturas de información. Y por último, tenemos la parte de la tecnología. No tenemos una plataforma única en donde yo pueda ver toda esa operación al 100%. No vamos a tener sistemas integrados, en este caso con el ERP, que es mi origen de los datos, y falta de automatización en cuanto al proceso. Ahorita les voy a ir como mostrando cómo podemos ir atacando cada una de estas causas que acabo de mencionar. Ahora sí, vamos ya a entrar de lleno a nuestra herramienta DriveLog. Para atender todas estas causas que les acabo de mencionar y que fueron algunas en nuestro diagrama de causa y efecto, para eso nos vamos a apoyar mucho de DriveLog, en donde es una herramienta de apoyo en la operación diaria de parte del operador con la parte administrativa. Aquí nosotros vamos a poder hacer un seguimiento oportuno del servicio desde la asignación del viaje hasta el cierre y la cobranza. Y aquí te vamos a decir cómo podemos intervenir en esta parte con cada uno de los puntos que acabamos de mencionar. Vamos a iniciar o vamos a comenzar a ver como una línea de cronológica de todo lo que nosotros vamos registrando desde el ERP. Siempre vamos a ver interacción entre Advan y DriveLog, o bueno, el ERP y DriveLog. Entonces, en este caso, todo lo que origina la asignación de un servicio, o la documentación más bien, es la orden de servicio. Entonces, ese es como nuestro primer punto que vamos a atacar, la generación de la orden de servicio. En la parte de arriba vamos a ver todo lo que son inconsistencias en el proceso, como todos los problemas que yo puedo tener en cada uno de mis fases. En este caso vamos a estar tocando 9 fases. Y en la parte de abajo tenemos nuestras prácticas recomendadas, que ahí es donde vamos a interactuar con DriveLog. En mi primer paso, que es la generación de orden de servicio, aquí nosotros tenemos algunas consideraciones que son, antes de hacer la documentación de mi orden de servicio, necesito prestar atención en los catálogos principales, que la información esté actualizada, que la información esté correcta y completa. ¿Para qué? Para que cuando yo realice la documentación o en este caso la orden de servicio, no tenga ningún problema. Y recordemos que uno de los catálogos o los catálogos principales sería la parte de catálogo de clientes, que todo se encuentra actualizado por el tema del SAT, las rutas en cuanto a kilómetros, las líneas de negocio, mis remitentes y destinatarios, mis tabuladores de cobro, las mercancías que voy a transportar y mis convenios registrados, que son como tal el acuerdo comercial con cada uno de mis clientes. Del lado izquierdo, pues vemos o les coloqué nuestro ejemplo de las órdenes de servicio, que bien lo trabajamos a diario. Diario registramos órdenes de servicio y pues al inicio vemos o nosotros hacemos la asignación o ligamos la parte de mi convenio, de mi cliente, la ruta, dónde voy a cargar, dónde voy a descargar, en qué fecha, en qué horario, así como la asignación de mi mercancía. ¿Ok? Entonces, como segundo paso, vamos a realizar la asignación de los recursos del viaje. En esta asignación de los recursos del viaje, estamos hablando más que nada de la bitácora. En la bitácora
Cuando nosotros generamos la bitácora o hacemos la asignación de mi operador, de mi unidad, de mi remolque, mis vales, etcétera, se le tiene que notificar, o uno de los puntos importantes es que el operador, o nosotros comunicarles al operador que va a tener o va a iniciar un viaje. Entonces, en esta parte de notificar asignación de servicio al operador, nosotros vamos a encontrar, hablando de las inconsistencias, ¿qué pasa si yo no tengo una correcta comunicación con el operador? Si a lo mejor por la operación no se lo comenté, si a lo mejor se me fue la onda porque tengo algunos otros viajes por asignar. Entonces, alguno de los impactos que vamos a tener con el operador es que desde el inicio no va a haber claridad de la información del viaje. También puede haber cambios de último momento. Esto va a generar desconfianza desde el inicio de viaje por parte del operador y podemos comenzar a tener falta de evidencias y respaldo en cuanto al inicio del viaje. Una mala asignación de viajes no solo afecta a la operación, también deteriora la relación entre empresa y operador. ¿Por qué? Porque al final del día, pues le estamos mencionando al operador ya de último momento, ya porque a lo mejor me acordé o porque ya me urge que se vaya a cargar. Entonces, esto también genera un incremento de costos y debilita la confianza por parte del operador desde el primer momento del servicio. Entonces, estas son como algunas de las inconsistencias que tendríamos si no notificamos de manera como automática la asignación de los servicios. Ahora vamos a ir a la parte de abajo, que son nuestras prácticas recomendadas. En DriveLog, nosotros vamos a tener una notificación automática al operador cuando generemos la bitácora en el ERP. Ya no es necesario que yo vaya y le avise al operador, que yo le marque, que yo le mande un mensaje. En automático, cuando yo registro mi bitácora y le asigno a ese operador, le va a estar llegando una notificación en su teléfono de que tiene un servicio asignado. De hecho, aquí lo vemos. Del lado izquierdo vemos cómo le estaría llegando la notificación al operador, en donde dice, usted tiene un nuevo servicio asignado de origen Nuevo Laredo con destino a Apodaca. Y del lado derecho, cuando yo ingrese, o más bien cuando el operador ingrese a la aplicación, va a poder visualizar su nombre, qué unidad tiene asignada. En este caso tiene asignada la unidad 141, el cliente, el origen y el destino, que es Nuevo Laredo Apodaca, cuántas paradas, que en este caso es carga y descarga, la distancia en kilómetros, el peso y el porcentaje de entrega. Este se va a ir actualizando de acuerdo a lo que él vaya registrando en la aplicación. Entonces ya no es necesario que yo tenga que marcarle o escribirle al operador porque en automático desde el ERP, cuando asigne la bitácora, le estaría llegando a mi operador esta notificación. Ahora, ahorita platicábamos únicamente de la asignación del viaje, la generación de la bitácora. Y también en la generación de la bitácora, pues nosotros asignamos la parte del combustible, las casetas y anticipos. En este caso estamos hablando de una notificación como tal de la asignación de los vales que yo puedo realizarle a mi operador. Aquí, bueno, pues agregamos que la asignación, qué unidad va a ser, qué remolque y a qué operador se está asignando. Esa sería como parte de las inconsistencias. Solamente nosotros registramos qué vales son y ya, pero genera problemas en la comunicación, ya que no vamos a tener una claridad o el operador no va a tener una claridad en los montos y conceptos. Se van a generar procesos manuales y poco estandarizados. Y eso también puede generar problemas en cuanto a la comprobación de los gastos o un uso indebido o malentendidos. Entonces, esas son como nuestras inconsistencias al no tener una claridad de qué es lo que se le está asignando al operador. Entonces, en este caso, mediante DriveLog, el operador va a tener una notificación automática cuando se generen los vales de combustible y lo estaría visualizando de esta manera. Ujú.
Del lado derecho les estoy mostrando unos vales de anticipos de gastos. Si bien vemos hasta el estatus, uno se encuentra cancelado y en la parte de abajo sí me muestra qué número de vale es, la fecha de asignación y el importe. Y en la parte de abajo visualizaría el total. Esto hablando de anticipos de gasto, pero también estaría visualizando los vales de combustible. De igual manera, en la parte de arriba me muestra que está cancelado, me dice el número de vale, la fecha de asignación, el importe, los litros autorizados y la gasolinera en donde debería de hacer en donde debería de cargar. Y en la parte de abajo, de igual manera, vamos a tener nuestro total en litros y en importe. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros vamos a obtener al tener una notificación automática de los vales? Esto por default va a tener una transparencia entre la empresa y el operador. Vamos a tener una reducción de costos operativos y administrativos, una liquidación más confiable porque ya él en su aplicación, en su histórico, va a poder validar realmente qué vales fueron los que se le asignaron con sus litros y con sus importes. Y esto también es un respaldo para el operador y volvemos a mencionar la palabra que comentaba al inicio, dignificación por parte del operador. Y vamos a tener una operación más ordenada, más transparente, más clara de cada uno de mis servicios, con cada uno de mis operadores. Ahorita estoy como nada más enfocándome a si tuviera un operador, nada más. Pero tenemos múltiples operadores. Entonces, con cada uno de ellos vamos a tener esa organización o esa transparencia de cada una de los vales que yo le voy asignando. ¿Ok? Ahora, ahorita estamos hablando de mi proceso número 2, que es la generación de la bitácora. Y mi proceso número 3 me habla acerca de la facturación y complemento cartaporte, uno de los documentos más importantes de mi operación, ya que este pues es el respaldo ante las autoridades de cada uno de mis servicios. Y aquí hablamos acerca de la comunicación de la factura y la carta aporte, asegurándonos que haya tal cual como seguridad en cada uno de esos documentos, ya que son un tanto críticos y no en muchas ocasiones todos tienen acceso a esos documentos. Entonces, cuando tenemos problemas en la comunicación en cuanto a CFDIs, nosotros vamos a tener, puede ser información incompleta o incorrecta desde el origen en que se generó. También va a haber falta de alineación entre lo operativo y lo administrativo. Puede haber incongruencia en alguna información o algún error. Canales de comunicación informales en donde a lo mejor yo le tenga que mandar al operador mediante WhatsApp porque las autoridades están solicitando visualizar esos documentos. También son riesgos de seguridad y cumplimiento para la empresa, ya que es información confidencial en algunos de los casos. Y la falta de respaldo ante incidencias. A lo mejor al operador lo detuvieron y en ese momento están solicitando los documentos y a lo mejor tardamos en ver el mensaje y el operador sigue detenido porque no le hemos podido mandar la documentación. Esas son las inconsistencias en el proceso, hablando de facturación y complemento cartaporte. En DriveLog, o hablando de la herramienta como tal, cubre la comunicación oficial e incrementa la seguridad de estos documentos que son muy valiosos. ¿Cómo cubrimos esa parte de la seguridad con esta herramienta? Vamos a tener una comunicación oficial. ¿Cuáles son los beneficios? Que la información va a ser clara, confiable y alineada desde un inicio en cuanto a la empresa. Va a ser la comunicación más directa con el operador y eficiente y hasta cierto punto automatizada. Y esto nos genera una menor carga administrativa. Y volvemos a lo mismo, la relación empresa-operador va a ser más ágil y mucho más profesional.
Aquí nosotros vamos a ver un diagrama de flujo en cuanto al control de documentación. Iniciamos con la parte de o el evento. El operador no tiene acceso al CFDI y durante una inspección puede solicitar acceso temporal a ella. El operador va a visualizar esta forma. El cliente, el destino, y aquí se muestra un icono de que el documento se encuentra bloqueado. Entonces, el operador puede solicitar acceso para visualizar el documento. Este acceso se lo solicita a su monitorista, que previamente el monitorista ya tiene asignados a sus operadores para poderles proporcionar este acceso a los documentos fiscales. El segundo evento es el monitorista recibe la solicitud de acceso. ¿Cómo lo va a ver el monitorista? Lo va a ver de esta manera. Solicitudes de acceso, la fecha, qué operador está solicitando el acceso a ese documento y en observación, en este caso fue carta aporte. Desde aquí el monitorista puede aceptar o puede declinar esa solicitud para el operador. Y el tercer evento es autoriza. ¿Qué pasa si autoriza? El operador va a visualizar los documentos, que en este caso estaría visualizando la carta aporte o la factura. Y el operador tendrá acceso a la documentación solo por 5 minutos. Posterior a los 5 minutos, los documentos se bloquearán automáticamente. Y bueno, ¿qué pasa si el monitorista no autoriza? Pues regresamos al evento número 2, que el monitorista, o bueno, el operador tendría que volver a mandar la solicitud y el monitorista otra vez o declinarla o autorizarla. A lo mejor me equivoqué, entonces la vuelven a mandar y ya la podría autorizar, en este caso el monitorista. Ahora, vamos con nuestra fase número 4, que es como tal el inicio de viaje. Este inicio de viaje, ¿qué es lo que nos va a proporcionar? O los datos que estamos incluyendo en en este cuarto evento, ¿qué es lo que nos va a proporcionar? Es como tal el despacho, lo cual define cómo se va a comportar todo el viaje. Las inconsistencias o los problemas más comunes que tenemos son información del viaje incompleta o dispersa, cambios de último momento sin registro y a lo mejor y el operador ni se enteró, descoordinación entre áreas, presión innecesaria sobre el operador en cuanto a lo mejor algunas decisiones que debemos de tomar en último momento e inicio de viaje sin evidencia formal. En cuanto a las prácticas recomendadas en DriveLog, aquí nosotros podemos llevar el control y el operador puede ir observando cada uno de los datos que se fueron asignando desde el ERP. Con esto minimizamos riesgo desde el inicio del viaje. Aquí tenemos, bueno, mencionamos la parte de los beneficios, disminuimos los riesgos desde el inicio. Y digo, esta ventanita la veíamos hace ratito, que son los datos generales del viaje. Cuando el operador ingresa directamente a la aplicación y ya tiene un viaje asignado, por default va a ver esta imagen en donde va a decir, hola, el nombre del operador, qué unidad tiene asignada, el origen y el destino, las paradas, la distancia a recorrer y el porcentaje de entrega, que en este caso, como es un inicio de viaje, pues todavía lo llevamos como al 0%. Aquí vamos a ver estos datos muy breves o muy generales y del lado derecho vamos a visualizar la parte del itinerario. Aquí él o el operador va a ver la ejecución de cada uno de sus servicios, cada una de las actividades y le va a dar seguimiento a este viaje. ¿Cómo vamos a ver la parte del itinerario? Aquí yo visualizo o él va a visualizar en dónde debe de cargar, que en este caso va a cargar en Nuevo Laredo y va a descargar en Apodaca y va a visualizar el remitente y el destinatario. Ujú. En este caso, ahorita vamos a ir visualizando
cómo es que el operador va a ir seleccionando o va a ir actualizando los eventos, si ya cargó, si ya descargó, la forma en que va a subir evidencias, etcétera. Y también el operador va a poder visualizar la ubicación de su carga y de su descarga. En este caso, iba a cargar en Nuevo Laredo y va a descargar en Monterrey. Va a poder visualizar la ubicación de ambas partes también en el mapa. Otras prácticas que vamos a tener, en el primer punto veíamos por parte del operador cómo estaría visualizando su itinerario, cómo estaría actualizando los eventos de carga y de descarga, etcétera. Ahora estamos viendo la parte o la vista del monitorista. Aquí él va a ver la información detallada de cada servicio. Por ejemplo, aquí él está viendo que tiene dos viajes activos. Son indicadores en donde él va a poder ir definiendo o visualizando de primera instancia cuántos viajes tengo activos. Y en la parte de abajo, él va a poder también identificar cuáles son esos viajes, quiénes son los operadores, qué unidad tienen asignada, la fecha de la bitácora, etcétera. Y también van a poder ver como tal la ubicación geográfica en tiempo real de cada una de sus unidades, que en este caso, pues este monitorista solo tiene dos operadores asignados, o más bien, dos operadores con viaje activo. Y vamos con nuestro evento que se llama punto de carga. Si bien vemos, es la misma trazabilidad que nosotros llevamos en el ERP, de acuerdo a la documentación y a la asignación. Aquí lo estamos o se enfoca más a lo que realiza el operador para darle seguimiento a cada uno de sus viajes. Ahora, aquí es donde nosotros conectamos la parte de la operación, la seguridad, la documentación y la responsabilidad de el servicio. Las inconsistencias que nosotros podríamos encontrar en esta fase son comunicación tardía o desordenada por parte del operador. A lo mejor él en su momento, o más bien nosotros no sabemos si ya llegó a cargar o dónde se encuentra la unidad, errores en tiempo y estatus, la responsabilidad mal definida o la presión operativa sobre el operador. A lo mejor como yo no sé todavía en dónde está la unidad o no me he comunicado con el operador, no sabemos si ya llegó a cargar. A lo mejor y ya hasta cargó y yo todavía no me enteré que ya había cargado el operador. Y alguna de las prácticas recomendadas en cuanto a DriveLog es tener una gestión estructurada de cada uno de los procesos y puntos claves que yo tengo en mi operación, que en este caso sería la carga y la descarga, asegurando una calidad y una trazabilidad para obtener lo que al inicio nosotros comentábamos, que es muy importante, la satisfacción del cliente. Aquí vamos a tener evidencias en todo momento. El operador va a poder importar sus imágenes o sus evidencias en cuanto a, ahorita hablando, en cuanto a carga. Ujú. Entonces, en el itinerario, como va a poder visualizar la ubicación del punto de carga mediante el mapa, también con un solo clic va a poder registrar su arribo al sitio, en este caso, a cargar y va a poder anexar las evidencias correspondientes. En este caso, en esta imagen que volvemos a ver algo similar porque es una imagen del itinerario, en donde aquí él indica cuando arribe a cargar. Con un solo clic, se estaría visualizando o él estaría actualizando ese evento y yo lo podría estar viendo en el ERP, que más adelante yo les voy a mostrar cómo estaríamos visualizando el histórico de cada una de las actualizaciones de los eventos que van registrando los operadores. Aquí él va a seleccionar que ya llegó a Apodaca y estaría seleccionando
el estatus de esa carga, si está completado, si el producto llegó dañado, si el recipiente, si fue rechazado, etcétera. Y aquí él va a ir registrando alguna nota, la cantidad que cargó, etcétera. Va a poder cargar las imágenes, que en este caso va a subir la imagen y va a poder agregar alguna nota. Y en el ERP lo vamos a poder nosotros visualizar. Y al final va a volver a marcar el evento que fue terminado, el evento de la carga. Y con eso estaríamos finalizando ese evento primordial que es la carga. Si se fijan, mediante algunos clics, él va actualizando los eventos, va cargando evidencias y hasta cierto punto, ahorita lo vamos a ver, nosotros lo vamos a poder identificar en el ERP mediante el repositorio de imágenes. Ahora, como bien hemos estado viendo la vista del operador y ahora vamos a ver la vista del monitorista. En este caso, de igual manera, él va a poder visualizar el indicador de cada una de las evidencias, que en este caso son imágenes, va a poder mandarle mensajes al operador y va a poder ver la ubicación desde donde capturó la imagen. En este caso, aquí seguimos viendo que tiene dos viajes activos y en la parte de abajo va a ir viendo las evidencias, que en este caso, qué operador lo registró, qué día, a qué hora, qué unidad tiene asignado, el origen y destino de acuerdo a su servicio, qué orden de servicio tiene asignado, con qué cliente, alguna observación que haya colocado el operador. Y desde aquí, mediante estos iconos, el monitorista le va a poder enviar mensaje, visualizar la imagen o visualizar la ubicación. Entonces, aquí también al monitorista le permite llevar una trazabilidad de todo lo que va cargando o va importando más bien el operador desde la aplicación. Y tenemos un resguardo de evidencias en el ERP. En este caso, tenemos un respaldo de todo lo que sucede a lo largo del servicio de cada uno de mis operadores. En este caso, vemos el seguimiento de las órdenes de servicio, cuando arribó, algún informe que realizó y si se encuentra completado. Si bien vemos toda la trazabilidad en cuanto a la fecha, en qué horario cargó, qué unidad tiene asignada, la cantidad y peso que el operador registró cuando cargó la evidencia. Y en la parte de abajo también vamos a poder visualizar en el repositorio de documentos las evidencias que el operador haya tomado para asegurar que realmente llevó a cabo la carga. Y también vamos a poder ver las notas que él haya registrado. En este caso aquí está mostrando que ya terminó de cargar. Ok. Nuestra siguiente fase es el traslado a destino. Una vez que mi operador ya cargó, ya tengo las evidencias, ya me compartió algunos, observaciones, o a lo mejor yo también me contacté con él mediante el chat de la página web de Drivebug por parte del monitorista. Yo ya tengo toda esa parte cubierta de la carga. Entonces, ahora sí, mi operador se dirige al traslado a destino. Esta es una etapa muy vulnerable, puesto que aquí puedo tener temas de comunicación o algunas incidencias que pueden surgir en ese trayecto. Algunas inconsistencias o problemas comunes que podemos tener en esa fase es la pérdida de visibilidad en ruta, donde a lo mejor yo no sé por cobertura, por lo que sea, dónde se encuentra realmente mi unidad. Falta de alertas ante incidencias, a lo mejor me tardo o tengo desconocimiento de en qué momento pasó la incidencia. A lo mejor el operador ya lleva detenido cierto tiempo y eso también me afecta en cuanto a las demoras con el cliente. Una presión constante sobre el operador de, oye, ya tienes que descargar, ya me está marcando el cliente, ¿dónde estás? Etcétera.
Información no alineada con el cliente, porque a lo mejor yo ya pacté cierta hora para llegar con el cliente a descargar. Y la falta de evidencia del recorrido de todo mi servicio. Entonces, esas son algunas de las inconsistencias que nosotros podemos presentar en ese trayecto hacia la descarga. Ahora bien, aquí vemos que una gestión efectiva del viaje en ruta nos permite mantener que desde la salida hasta la entrega, el seguimiento del proceso se vaya dando correctamente, en tiempo y sin tener alguna repercusión con mi cliente. ¿Qué beneficios nosotros vamos a tener en cuanto a las evidencias si yo tengo evidencias en todo momento? Voy a tener una trazabilidad completa del evento, voy a tener el control de mis tiempos y causas de retraso y hasta cierto punto tener un histórico de cuáles son mis incidencias que voy teniendo a lo largo de cada uno de mis servicios. Y también voy a dar continuidad a mi viaje con información validada o que el operador me va proporcionando desde la aplicación. En este caso, nosotros vemos que en el apartado de incidencias, el operador subió una imagen de que tuvo una falla en el motor y en la parte de abajo colocó la descripción o los comentarios que le falló el motor. Entonces, desde ese momento, yo como si yo le doy seguimiento a los viajes, también desde el ERP voy a poder ir identificando las imágenes y las observaciones de, ok, tuvo una falla, entonces no creo cumplir con el horario que había acordado con el cliente. Y eso me permite moverme un poco con el cliente para, pues, comentarle esta parte y ya tomar los protocolos internos que se decidan. Ahora bien, eso por parte del operador. El operador tiene la incidencia, toma foto, coloca algún comentario, lo sube mediante la aplicación. ¿Cómo lo estaría viendo del lado del monitorista? También estaría visualizando las imágenes y los mensajes, puede estar interactuando con el operador mediante el chat. Y aquí él va a poder visualizar mediante su indicador cuántas incidencias se han registrado, de acuerdo a los operadores que tenga asignado. Y en la parte de abajo lo va a ver de esta manera. Ellos van a poder filtrar mediante un periodo de tiempo, van a visualizar la fecha y el horario en que el operador cargó esa incidencia, qué operador fue, el origen y el destino, que de acuerdo a la asignación del viaje se registró, si agregaron alguna observación. En este caso, estos operadores no agregaron ninguna observación, simplemente subieron las imágenes. Y vamos a poder también ver el número de la bitácora asignada a cada uno de ellos. Y del lado derecho es casi la misma vista que veíamos anteriormente, porque desde aquí, al dar clic en este icono del chat, el monitorista se va a poder comunicar con el operador, va a poder visualizar las imágenes de las incidencias y la ubicación. Esto hablando de la vista del monitorista. Y por último lo vamos a ver en la vista de ERP, que es como tal el resguardo, todo el histórico que yo voy a tener de cada una de mis incidencias en el ERP. Aquí nos va a permitir que cuando tengamos auditorías, estas sean un poco más ágiles. ¿Por qué? Porque cada uno de mis viajes va a tener sus incidencias registradas con la fecha correspondiente, con el horario correspondiente, el operador que tenía asignado en ese momento. También vamos a poder visualizar o comenzar a realizar revisiones internas de, ok, si esta incidencia ha estado sucediendo cada cierto tiempo o muy recurrente, a lo mejor es un daño en las unidades, a lo mejor necesito llevar a cabo algún protocolo para mantenimientos preventivos, etcétera. Y
También vamos a tener una disminución de incidencias no justificadas, ya que si en el momento en el que el operador tiene alguna incidencia, en ese momento necesita reportarla a través de la aplicación con su respectiva imagen y su respectiva observación, para que todo quede registrado y sea muy transparente este proceso del tema de las incidencias, que en la mayoría de los casos siempre son por llantas vueltas. Y vamos a tener una mayor disciplina operativa al contar con evidencias obligatorias. Cada vez que tu operador tengas una incidencia, necesito que la registres en la aplicación con su respectiva imagen, con su respectiva observación, para que yo, monitorista, desde mi vista, pueda visualizar esa imagen, la ubicación, la fecha, el horario y todo se encuentre completamente trazado. Y aquí en el RP, pues voy a poder visualizar que el operador cargó esta imagen en donde se ve que el operador está revisando su motor y en notas puso falla en motor. Voy a poder visualizar qué operador lo registró, la fecha y el horario en que importó esta imagen. Entonces, si bien vemos, vamos teniendo una trazabilidad de cada uno de mis eventos que van surgiendo a lo largo de mis viajes, desde la generación de la orden de servicio, desde la asignación de mis recursos, que es la bitácora, mi operador, mi unidad, mi remolque, la parte de la facturación y complemento cartaporte, que es un documento muy importante y que hasta cierto punto, si en determinado momento el operador necesita visualizarla, se le va a proporcionar o se le va a autorizar la visibilidad durante 5 minutos. En la parte del inicio del viaje, pues el operador va a poder ingresar a su aplicación, visualizar el itinerario, ver el mapa en donde tiene que cargar, en donde tiene que descargar, el recorrido en kilómetros que va a realizar y en punto de carga, pues que vaya registrando mediante un clic cuando llegó, cuando terminó de cargar, que suba su respectiva evidencia de que ya cargó y posterior ya ir en ruta para o el traslado a destino en donde pueden surgir algunas incidencias. Ahora, pueden surgir eventos durante el viaje. Hablando entre el traslado y el punto de descarga, vamos a tener un monitoreo del servicio. ¿A qué me refiero con esto? Algunos cambios de estatus son críticos en cuanto a la operación. Entonces, cuando estos cambios o estos eventos que son no tanto recurrentes, no se gestionan de forma oportuna, se pierde la visibilidad de cada uno de los eventos y cada uno de los focos que yo necesito tener para darle seguimiento a mi viaje. Entonces, algunas inconsistencias que nosotros vamos a tener es que a lo mejor nos tardamos en actualizar el estatus de mis unidades, en dónde se encuentra, si a lo mejor está descansando el operador, si a lo mejor está comiendo, etcétera. Estos cambios de estatus en muchas ocasiones los realizamos manuales y a lo mejor no tenemos ese histórico de a qué hora se detuvo a comer, a qué hora se detuvo a descansar, etcétera. Y también puede que no tengamos una buena comunicación entre áreas, entre la parte del operador con la parte administrativa. Entonces, eso nos impide tener una visibilidad de cada uno de los eventos que van surgiendo a lo largo de mi trayecto a descarga. Y también eso genera retrasos en la atención de incidencias, que bien ya lo veíamos, por eso es importante nosotros tener una trazabilidad de cada una de las incidencias que van surgiendo en el trayecto. Y esto, ¿cómo nosotros lo vamos a poder visualizar en DriveLog? Si bien vemos, la flechita nos muestra que los eventos se pueden generar entre el punto de carga y traslado a destino, o también en punto de descarga, está como en ese intermedio. Entonces, ¿cómo nos va a permitir DriveLog registrar los eventos de viaje de forma confiable? Aquí el operador va a tener una vista en donde en tiempo real él va a poder ir seleccionando los eventos que van surgiendo
a lo largo del trayecto para llegar a descargar. En este caso lo vamos a ver de esta manera. Aquí tenemos alguno. Visualizamos que este operador tiene la unidad 136 asignada y su remolque es el 1015. Y tenemos múltiples eventos que él puede seleccionar. En este caso, el ejemplo es detenido comida. Se detuvo a comer. Y en la parte de abajo, pues él puso en paradero San Pedro. Puede agregar alguna otra observación, algo que permita al monitorista o a quien le esté dando seguimiento al viaje tener una mejor visibilidad del evento que está transcurriendo en ese momento. Esta nos va a generar una comunicación clara. No es necesario estar realizando llamadas o estar enviando mensajes por WhatsApp. Simplemente él ingresa a la parte de eventos, selecciona el evento que se está generando y alguna observación. Esto también va a tener un respaldo, porque ahorita lo vamos a ver, pero cuando él va registrando los eventos, en el ERP vamos a poder ir viendo el histórico de qué eventos se están registrando de acuerdo al trayecto que está realizando el operador. Tenemos menor riesgo de aclaraciones por retrasos, ya que él va justificando cuando se detuvo a comer o cuando se detuvo por café o cuando se detuvo al baño, a descansar, etcétera. Y por último, esto nos va a generar una transparencia en el cierre del viaje. Todo va a quedar bien documentado, todo va a tener una evidencia o una trazabilidad de cada uno de los eventos que vaya realizando el operador. Aquí es donde yo les comentaba, en el histórico de las unidades vamos a poder ver esa trazabilidad de cada uno de los eventos del viaje, los cuales son registrados por el operador. En este caso, aquí nosotros vemos o filtramos por un periodo de tiempo en específico relacionado a la unidad 136 y aquí me muestra que el estatus que tiene es detenido comida. Observaciones, pues se detuvo a comer en Paradero San Pedro. El operador, quién es el operador que registró este evento, el remolque, la posición en donde se encuentra mi unidad y cuándo lo realizó y en qué horario. O sea, el 12 de enero, el operador se detuvo a comer a las 11:43 de la mañana. Y obviamente, pues sus observaciones deben de coincidir de acuerdo a la posición. Que también en muchos casos ya tenemos como identificados los puntos de interés en donde el operador se puede detener a comer, a descansar, a, así como en todos los eventos que se les van autorizando a los operadores. Y desde aquí yo también puedo identificar mediante la posición si se encuentra en un punto de interés autorizado o restringido. Y con ello también pues se genera un protocolo para el tema de la seguridad tanto del operador como de la unidad como de la mercancía. Porque ahorita con el trayecto que estamos llevando, pues ahorita mi unidad va cargada. Ahora, dentro de este flujo en donde el operador va en camino a realizar la descarga, vamos a tener un apartado importante que se llama bitácora electrónica. Esta bitácora electrónica va a tener tres principales clasificaciones. La primera es la de generales. Aquí vamos a ver, o el operador va a poder ver datos generales en donde va a visualizar a qué compañía pertenece, el domicilio de la compañía, el teléfono del operador, qué tipo de operador es, la licencia y la vigencia de su licencia. En este caso son datos muy generales por parte del operador. Aquí en viajes o en la segunda clasificación de viajes, él va a poder visualizar el registro completo de todos los viajes que fueron asignados. En este caso, por ejemplo, tomando en cuenta mi bitácora que termina en 24, su origen fue Nuevo Laredo y su destino fue Apodaca. Este fue asignado el 14 de enero del 2026 y me muestra el horario. Mi bitácora número 26 fue igual de Nuevo Laredo a Apodaca. Inició el 14 de enero a las 5 de la tarde y finalizó el 15 de enero a las 9 de la mañana. En mi bitácora 27 igual fue de Nuevo Laredo a Apodaca. Inició el 15 de enero y finalizó el 15 de enero. Entonces él va a poder ver su histórico de los viajes asignados
mediante, o bueno, te muestra el número de bitácora. Y en mi tercera clasificación, que aquí engloba dos, que es bitácora y resumen, de acuerdo a los eventos que él vaya registrando, va a mostrar como una grafiquita en donde él va a poder identificar la parte o el total de horas conduciendo, que estuvo en pausa, que estuvo descansando. Aquí tuvo, por ejemplo, actividades auxiliares y el tiempo sin servicio. Entonces es como una gráfica que me va mostrando la actividad de cada uno de los eventos que el operador fue registrando desde la aplicación. Ahora, así como tenemos la bitácora electrónica en donde visualizamos o el operador va a visualizar cierta información de sus viajes, de sus eventos, de sus datos generales, vamos a tener también un apartado que se llama documentos electrónicos. Aquí se centraliza distinta información operativa, fiscal y financiera para que él tenga una trazabilidad o una mayor transparencia en cuanto a sus datos. Por ejemplo, cuando tenemos un viaje activo, que es la parte azul como fuerte, vamos a tener los documentos de viaje. Aquí es donde él va a ingresar para que si en algún momento la autoridad solicita ver los documentos, ingresa documentos electrónicos y desde aquí él va a solicitar la autorización para visualizar la carta aporte y la factura. En la parte de anticipos de gastos, él va a poder visualizar la fecha y el importe de acuerdo a los vales que se hayan asignado desde la bitácora, que en este caso serían los anticipos del viaje activo. También, pues va de la mano con con los vales de combustible. Todos aquellos vales que se hayan asignado desde la bitácora en este servicio activo, vamos a poder ver la fecha, el importe y los litros autorizados. Por la parte de devoluciones, él también va a poder registrar detalladamente qué mercancía no fue recibida por el cliente, va a poder identificar o registrar en observaciones cuál fue la causa de devolución y va a poder cargar la evidencia para que también tengamos una mayor transparencia en cuanto a la causa de por qué no se recibió esa mercancía por parte del cliente. Y obviamente ya internamente, visualizar o tomar la decisión de cuál sería el protocolo para este proceso de devoluciones. Y hablando como un histórico, el operador va a poder visualizar o consultar sus últimas liquidaciones de los últimos 3 meses. Entonces, esto no es nada más relacionado al viaje activo o al último viaje, simplemente son liquidaciones de los últimos 3 meses en caso de que él quiera consultarlo, tenga alguna duda o tenga alguna inquietud y pueda consultarlo con ustedes. Obviamente las liquidaciones pues van de la mano de acuerdo a lo que yo voy registrando en el ERP. Ahora sí, vamos a llegar a nuestro evento de punto de descarga, ya que nosotros mencionamos la parte de cuando llegó a cargar, de los eventos que fue registrando el operador, ya sabemos en dónde puede consultar el operador los documentos electrónicos como factura y complemento carta aporte. Ya que pasó todo eso y ya llegamos a nuestro punto de descarga, vamos a visualizar algunas inconsistencias. ¿Cuáles son estas inconsistencias? Pues falta de confirmación oportuna por parte del operador de que ya llegó a descargar. A lo mejor yo pienso que todavía no ha llegado y que el cliente va a estar muy enojado, pero a lo mejor el operador ya llegó, pero no nos notificó. Pueden ser o pueden generar tiempos muertos no documentados, falta de evidencia del estado de la mercancía a destino. Recordemos que como existe un apartado de devoluciones, pues puede ser que parte de la mercancía no haya llegado en el mejor estado y me la devolvieron. Puedo tener comunicación fragmentada durante la descarga, en donde a lo mejor el operador no logró comentarme al 100% lo que había sucedido en ese proceso de descarga y eso genera retrasos en el cierre de viaje para poder asignarle un nuevo viaje. Esta parte de punto de descarga o a partir de aquí vamos a tener un impacto que hasta cierto punto va a llegar a la parte de cobranza.
Entonces, por eso es que también en la parte de punto de descarga, el operador va a poder cargar evidencias y gestionar de manera ordenada el arribo para la descarga con mi cliente. Esto va a generar una mayor confianza en cuanto a nosotros administrativo de que el operador me está compartiendo las evidencias o las notas correspondientes y aquí vamos a tener las evidencias. Nosotros, o más bien el operador, va a poder visualizar la ubicación del punto de descarga mediante el mapa, que bien ya lo habíamos visto en cuanto a la carga. Con un solo clic registrará el arribo y cuando termine el proceso de descarga, va de la mano, es el mismo proceso de carga y descarga. Simplemente vienen en diferentes apartados. En la parte de abajo, que lo tenemos como en negro, es porque ya terminamos la carga, entonces ahora vamos a indicarle en la aplicación cuando llegue a descargar. Aquí tenemos las tres opciones, o el operador va a tener las tres opciones: la ubicación del servicio, cargar evidencias y la mercancía. En este caso, aquí estamos viendo que ya llegó, marcaría que está completado la cantidad, el peso y una nota, que en este caso le colocó descarga completada. Y aquí va a poder visualizar o más bien cargar las evidencias. Aquí coloco una imagen de que ya está descargando la mercancía o que ya casi termina y eso es lo que nosotros estaríamos visualizando desde el ERP. Y con ello vamos a asegurar o vamos a tener la trazabilidad de cada una de las evidencias en cuanto al proceso de descarga. Ahora, en el ERP tendríamos que ingresar a la parte de órdenes de servicio, que es el seguimiento como tal. Volvemos a ver la parte de que ya llegó a cargar la cantidad, el peso, la fecha, el horario. Y en la parte de repositorio de documentos, nosotros vamos a poder visualizar que también ya llegó a descargar y que todo está ok. De igual manera, como bien sabemos, parte del ERP, un punto muy importante es la auditoría. ¿A cuándo y a qué hora el operador alimentó este repositorio con su respectiva evidencia y sus respectivas notas? Y aquí ya va, como bien vemos, vamos teniendo un seguimiento de todo mi viaje con sus evidencias, incidencias, eventos, todo declarado en la aplicación de DriveLog. Aquí, ¿cuáles son algunos de los beneficios que nosotros vamos a tener? Pues que vamos a tener la evidencia del estado de la mercancía, que todo está perfecto, que llegue en tiempo, que se descargó correctamente, que no le devolvieron nada al operador. Y eso nos va a generar un cierre del viaje más ágil y confiable. Una vez que hagamos el cierre, también podemos proceder con la cobranza y podemos disminuir el tiempo de proceso en cuanto a la cobranza. Ahora sí, vamos con el cierre operativo, que ya es el penúltimo evento que estaríamos visualizando en esta línea cronológica. El cierre de viaje puede ser algo muy ágil, muy rápido, o puede complicarse de acuerdo a la trazabilidad o la transparencia que yo tenga de acuerdo a mis evidencias o mis documentos que el operador me vaya proporcionando mediante la aplicación. Algunos de los problemas que vamos a tener es retrasos en la comprobación de gastos y anticipos, estar recabando toda la información por parte del operador para llegar a la liquidación, una carga administrativa excesiva entre la comprobación de gastos del operador, entre la documentación de la cobranza, comienza a elevarse un poco más el retrabajo o la carga administrativa de esa parte. Conflictos en la liquidación del operador, a lo mejor algo no queda claro, hay confusiones, entonces ya en la aplicación, mediante los vales, ellos van a poder ir identificando qué vales se le asignaron, cuántos litros y qué importe se le autorizaron. Y como último paso, pues retrasos en la cobranza de mi servicio.
Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo un cierre transparente? Yo puedo convertir la operación en resultados claros, medibles y validables. ¿Esto qué quiere decir? Que todo va surgiendo transparente, todo voy teniendo evidencia, todo me va quedando claro, tanto el operador, tengo buena comunicación con el operador, él trabaja tranquilo y yo voy a tener beneficios también en cuanto a tener todas las evidencias. ¿Qué va a pasar con esto? Que yo voy a acelerar el proceso de cobranza. Aquí el operador va a poder cargar las evidencias para el cobro del servicio. Voy a mejorar el flujo de efectivo de mi empresa, ya que la cobranza va a ser más ágil. Y voy a cumplir con las auditorías internas y externas con cada una de las evidencias que voy a tener en el ERP. Recordemos que por cada servicio yo voy a tener mi repositorio de documentos en donde voy a tener toda esta información proporcionada por el operador. Entonces, en ese momento que el operador recibe mi documento o los documentos para cobranza, le toma foto, lo importa a la aplicación y yo ya lo veo en automático en el ERP para continuar con el último paso, que es la cobranza. Aquí lo vamos a ver en el repositorio de las órdenes de servicio. Aquí vamos a poder ver si se subió un archivo o una imagen. Aquí el operador colocó una nota en donde colocó documentos para cobranza. En la parte de abajo vamos a ver la imagen y vamos a minimizar errores en el proceso de la recuperación de ingresos. Y de igual manera va a ser mucho más ágil. Vamos a tener nuestra información completa, volvemos a tener la comprobación oportuna de gastos y anticipos y la información siempre va a estar disponible cada vez que nosotros necesitemos consultarla para alguna auditoría, para algún reporte, para algún histórico que nos soliciten internamente. Entonces aquí vamos a tener toda la transparencia de las evidencias de mi cierre de servicio. Ahora, nuestro último paso es la parte de la cobranza, que esto va de la mano con el módulo de cuentas por cobrar. Las inconsistencias que nosotros podríamos tener en este proceso es que no vamos a tener la trazabilidad del servicio. Si es que a mí me llegara a faltar algún documento, ese documento impide que yo pueda hacer la recuperación de los ingresos con mis clientes. Podemos generar aclaraciones constantes con el cliente. O a lo mejor hasta cierto punto la satisfacción del cliente que tanto buscamos se puede ver un poco estropeada. Tenemos riesgos administrativos y fiscales y la dependencia excesiva del operador o del área operativa. En este caso, solamente necesitamos que el operador le tome foto a la imagen y ya se quedaría guardada en el ERP. Prácticamente, si yo necesito consultarlo, pues ingreso a mi repositorio de las órdenes de servicio y ahí estaría toda la información estructurada. La cobranza es el reflejo final de una operación bien ejecutada. De eso depende que todo, de cómo yo controlé o le di seguimiento a mi servicio y de esa manera yo voy a poder realizar la cobranza ágilmente. Entonces, toda la evidencia generada durante el servicio nos va a permitir em, obtener esa cobranza en tiempo lo más rápido posible y nos permite dar un seguimiento de la cobranza de manera transparente. Que a lo mejor yo no tenga tantas consultas o que el operador, digo, el cliente no me ponga peros de que no procede la parte de la cobranza de un servicio que yo ya realicé. Y en esta parte, al yo tener toda la transparencia, todas las evidencias de todo mi viaje, la cobranza deja de ser un cuello de botella y se convierte en un cierre natural de cada uno de mis servicios. Otros beneficios que nosotros podemos encontrar con esta herramienta que se llama DriveLog es una transparencia es igual a menos conflictos.
¿Con quién? Pues con el operador. Prácticamente este curso de aprendizaje va relacionado a la comunicación o a la transparencia que yo voy a tener con mi operador, que es una pieza fundamental de mi operación. En este caso, le va a permitir al operador que pueda ver sus viajes asignados, con reglas claras, con seguimientos, que él pueda consultar sus últimos pagos, que es el tema de las liquidaciones, qué vales se encuentran asignados, tanto de combustible como de anticipos, y que él pueda cargar sus evidencias de que ya cargó o ya descargó o si tuvo alguna incidencia y que a lo mejor no se le esté preguntando todo el tiempo de qué pasó y echarle la culpa al operador. Simplemente con esta aplicación él va a poder realizar el respaldo de cada uno de los servicios que realice. Y también es como parte de responsabilidad que él cargue toda esa información, todas esas evidencias. Como segundo objetivo tenemos evidencia objetiva es igual a menos enfrentamientos con el operador, que tengamos menos fricción en cuanto al área de, no sé, monitorista o administrativo con él, ya que vamos a centralizar toda la información que él va registrando en la aplicación y que yo la voy a tener directamente en el ERP. Si yo no la tengo en el ERP es porque realmente no se registró en la aplicación. Entonces es también proporcionarle esa herramienta para que de él dependa cargar la evidencia y que todo su proceso, todos sus servicios se vaya ejecutando de manera transparente. Mejor comunicación es menos desgaste. ¿Por qué? Porque vamos a tener respuestas más claras. Vamos a sustituir la parte de las llamadas, en donde a lo mejor no queda un histórico de lo que él me dijo o yo le dije. Mensajes en diferentes medios de comunicación, en donde a lo mejor pues ya no lo puedo visualizar, a lo mejor lo borraron, etcétera. Y aquí vamos a definir canales formales, que en este caso es el chat del monitorista con el operador o el operador con el monitorista. La planeación y control, menos agotamiento. Esto va relacionado con los eventos. Controlar los tiempos de conducción, que bien lo vimos en un apartado de la aplicación, en donde mediante una gráfica yo voy a poder ir visualizando la duración de cada uno de los eventos, siempre y cuando el operador los vaya registrando. Y la sensación de justicia es mayor permanencia, evitar la rotación de los operadores. Ese también es alguno de los factores que forman parte de las empresas transportistas en un porcentaje algo elevado, la parte de la rotación de los operadores. Entonces, con esto le brindamos al operador un sistema a lo mejor de recompensas y consecuencias, tanto favorables como a lo mejor si no registra algo puede tener alguna otra consecuencia. Aquí les muestro como 4 factores importantes de acuerdo a la operación. El primero es el proceso integral del transporte. ¿De qué nos habla este proceso integral? Entre que este proceso inicia con la planeación del viaje y pues desde el evento número 1, que era el registro de la orden de servicio, y concluye hasta la cobranza, que fueron cada uno de los eventos que les fui mostrando en la línea de cronológica. Algunos aspectos clave es la planeación del viaje, la ejecución del viaje, como tal, carga y descarga, la parte del control de los gastos, que yo identifique cuánto le he asignado a cada uno de mis operadores, tanto en combustible como en anticipos, y hasta el cierre operativo y administrativo, y pues llegar hasta la cobranza. Ahora, la participación del operador es un factor clave o importante para toda la operación, en donde él va a poder hacer el registro oportuno del viaje, en donde va a poder ir registrando cada uno de sus eventos, cada una de sus evidencias, va a poder reportar en tiempo real sus incidencias y se va a realizar el cumplimiento de políticas operativas y administrativas. Ahora, es importante mencionar que la relación entre operador, sistema y áreas administrativas, esta conexión la va a hacer DriveLog. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, el operador es el que va a generar
originar toda esa información que yo administrativo del lado del RP o del lado de la página de DriveLog voy a poder ir identificando todo lo que el operador vaya registrando. Y que si se registra alguna incidencia, pues que en ese momento yo tome alguna decisión para llevar a cabo la resolución de esa incidencia y evitar alguna demora con el cliente. Y no necesitamos retrabajar en la parte de recabar toda la información, todas las imágenes de cada uno de los eventos que vayan surgiendo en todos mis servicios. Y por último, tomamos a DriveLog como una fuente oficial de información, en donde vamos a sustituir algunos reportes informales, algunos mensajes en medios de comunicación distintos. Y aquí tenemos características clave como la información en tiempo real, evidencias digitales mediante las fotos o las observaciones, la trazabilidad completa del viaje, que bien lo vimos, que en cada uno de los eventos el operador va registrando fotos, va cambiando eventos, va notificando si ya llegó a cargar, si ya llegó a descargar, si tengo algunas devoluciones y un historial por operador y unidad, que en este caso es que él puede visualizar todos los viajes que se le han asignado. Y aquí tenemos una frase en donde nos dice que DriveLog no es solo una obligación operativa, sino una herramienta clave para el éxito del viaje. Simplemente con que se vaya registrando algunos datos importantes o críticos de la operación, en automático el sistema va a hacer el histórico y no necesariamente es una obligación, simplemente es transparencia de cada uno de los servicios que el operador va realizando día con día. Aquí tenemos una tabla que nos muestra el resumen de beneficios. Hablando del proceso 1, que es el contexto del proceso, tenemos un enfoque gerencial, en donde es importante conocer el rol que cumple el operador en esta cadena. Y nuestros beneficios es una alineación operativa, que conozcamos el alcance de cada uno de los operadores y también proporcionarle esa herramienta para que él, mediante la aplicación, pueda hacer el respaldo de su trabajo, que en este caso, pues son cada uno de los servicios. DriveLog como sistema oficial, que sea la fuente única de información, y esto nos va a permitir una trazabilidad tanto del operador como del monitorista o el que dé seguimiento al viaje en el ERP. El flujo del viaje, que es controlar cada una de las etapas, que fueron las 9 etapas que nosotros vimos en la línea, y esto nos puede generar menos errores, ya que vamos nosotros monitoreando cada una de las etapas. La documentación, que es la parte de evidencia para cobranza, que yo tenga toda la evidencia para solicitar esa recuperación de ingresos con mi cliente, y esto nos va a beneficiar en obtener un flujo de efectivo. Las incidencias, gestionar los riesgos, conocer en qué momento se generó la incidencia, tomar decisiones para saber cómo es que voy a atacar esas incidencias. A lo mejor son incidencias recurrentes, puedo generar un plan de manera interna para saber qué voy a hacer ante esas incidencias y disminuirlas. Y con esto vamos a tener pues menos conflictos con los clientes, ya que las incidencias pueden generar demoras para carga o descarga. Estatus estatus y cierre. En la parte de enfoque gerencial es un cierre administrativo correcto y que realmente toda la información que yo vaya registrando para mi cierre sea correcto y confiable. La parte de asignación de gastos, que también es un punto sumamente crítico de todo lo que yo le voy asignando a cada uno de los operadores. Voy a tener una inversión controlada, trazable y transparente. Con esto vamos a reducir errores y cargos incorrectos. ¿Qué generamos también con cargos incorrectos? A lo mejor algunas dudas que puede generar el operador cuando llegue su liquidación en cuanto a la comprobación. Y por último, pues buenas prácticas, tener una disciplina operativa en donde yo todo lo tenga estandarizado en una sola fuente oficial y eso nos va a permitir llevarlo a lo largo de todos los 9 eventos que nosotros realizamos a lo largo de la operación o de un servicio.
Y bueno, de acuerdo al resumen de los beneficios, esto es como prácticamente lo que engloba el tener la aplicación, algo centralizado, algo transparente, algo que me permita trazar cada uno de los 9 eventos de cada uno de mis servicios. Ok, bueno, en este momento vamos a empezar a responder sus preguntas, entonces por favor les pedimos que vayan registrándolas. Vamos a dar un espacio de 3 minutos para que terminen de escribirlas y nuestro consultor irá contestando cada una de ellas. Ok, vamos a ir leyendo las preguntas y vamos a ir contestándolas. Dice, buenos días, para que el operador visualice los vales de anticipo deben estar en estatus pagado o contabilizado. En este caso, los operadores estarían visualizando los anticipos en el momento en que se asignen. De hecho, cada vez que se asigna un vale, ya sea en la bitácora o un vale adicional, le estaría llegando la notificación al operador de que tiene un nuevo vale asignado. En el momento en que yo lo registro, lo estaría visualizando él. Para que el operador visualice las notificaciones, ¿se le tiene que configurar algo o le llegará en
Se valida una serie de configuraciones, puede ser, o sea, tiene que llegar en automático, pero en algunas ocasiones la configuración de permitir notificaciones de otras aplicaciones no la tienen activa. Entonces eso también es importante, darle privilegio desde el teléfono del operador a que la aplicación de DriveLog permita el envío o más bien recibir notificaciones. Buenos días. ¿Cuántas veces se puede realizar esta acción de complemento carta-aporte? Esta se puede realizar múltiples veces siempre y cuando, por ejemplo, nos esperemos los 5 minutos, se bloquee y el operador pueda volver a enviar la solicitud al monitorista y él la pueda aceptar. Y de hecho va quedando como el histórico en la vista del monitorista de cuántas veces es que ha estado solicitando esta visualización. Ok, la siguiente pregunta es, ¿y si el operador no pudo subir la incidencia a la plataforma, el monitorista lo podrá realizar? En este caso, la fuente origen siempre debe de ser el operador. Deberíamos en ese momento como de indagar por qué el operador no pudo subir ese documento o esa evidencia, porque es importante que todo lo origine el operador. La siguiente pregunta es, ¿cómo se visualiza la bitácora de descanso y en qué consta para que pueda ser llenada efectivamente? La bitácora la va o lo va interactuando el operador mediante el registro de los eventos. Entonces él va cambiando de, ok, el evento es descanso y después, no sé, otra vez en ruta, etcétera. Entonces, de acuerdo a los eventos que él vaya registrando, la aplicación va teniendo esa interacción de acuerdo a la duración, siempre y cuando el operador lo vaya actualizando de forma correcta y en tiempo. ¿Cómo sería el proceso de implementación de la app DriveLog hablando desde su experiencia? Bueno, en este caso, para la implementación, tendríamos que iniciar con la parte de registrar el RFP y posteriormente ya el consultor se pone de acuerdo con ustedes para comenzar a configurar o solicitar la información que se necesita para configurar la parte de la aplicación, la parte de la conectividad con el ERP. Pero eso ya se va realizando una vez que comencemos a tocar el tema de la configuración de la aplicación. ¿Qué pasa si se realiza cambio de unidad en trayecto? Esto pasó en la prueba anterior y no actualizaba el cambio en plataforma. Pues necesitaríamos validar específicamente desde la asignación del viaje, la conectividad del teléfono, la parte de la configuración con el ERP, etcétera. Pueden ser varios temas y lo tendríamos que revisar puntualmente porque, ajá, sí, tendríamos que ver tal cual la documentación del servicio. Dentro de la generación de la ruta en el mapa, ¿cómo te aseguras que sea la que el operador debe seguir? Si solo tiene los puntos de origen-destino, no veo puntos intermedios. ¿A puntos intermedios te refieres a repartos y recolecciones o a qué puntos intermedios? Porque sí, los que veíamos era el punto de carga y el punto de descarga. ¿Cómo se haría un cambio de destino? Se asigna viaje a un destino y al cargar le dan otro y o repartos, ¿cómo se haría el cambio? Y si son operadores, ¿pueden ver los repartos? Bueno, me imagino que quiso decir si son varios operadores, pueden ver los repartos.
Mm, es que, mira, como tal tendríamos que revisar la parte de la documentación del servicio. O sea, si se agregan, por ejemplo, repartos y recolecciones, veíamos que en una vista general ellos pueden ver el número de paradas. En el ejemplo que veíamos eran dos porque era una documentación sencilla, simplemente carga y descarga. Pero ya de acuerdo a si llega a tener algunos repartos y recolecciones, pues esos números de paradas van a ir aumentando. Ahora, para un cambio de destino, pues tendríamos que ver la parte de la documentación, cómo lo tendríamos que llevar a cabo en el ERP o cómo lo están llevando en el ERP para que en DriveLog se pueda visualizar de una forma correcta. ¿Qué tipos de celulares, marcas, modelos son aptos para soportar la aplicación? Hola. Actualmente la Ay, aplicación se instala, ay, creo que querían comentar algo. Ok, en la parte se puede instalar en los dispositivos Android y esas serían prácticamente algunas de las condicionantes que deberían de tener para poder instalar la aplicación. Si el vale de anticipo le llega cuando se crea, entonces puede haber un vale que no se ha depositado. ¿Hay alguna forma de poder controlar esto? Ya que entre lo que registran como anticipo pueden pasar un par de horas en lo que se les deposita. Ok, aquí lo podríamos ir visualizando en cuanto a algunos, tendríamos que ver como tal la parte de la configuración y la documentación del servicio. Y bueno, como última pregunta, tenemos cuál es el costo del servicio. Esta parte pues directamente la pueden revisar con nuestra área comercial para tener un pues sí, un costo ya muy específico. De igual forma, varias de las preguntas que hicieron aquí, si quisieran entrar más a detalle, pues podrían comunicarse con nosotros para tener una llamada y que se les explique de manera más personalizada de acuerdo a la operación de cada uno de ustedes. Y bueno, tenemos otra. Puntos intermedios me refiero a paradas o puntos de llegada. Por lo que se observa, la trazabilidad de la ruta no está considerando esto desde un inicio, ¿sí? Yo creo que esto lo podríamos platicar un poco más en específico, porque, por ejemplo, me refiero a paradas o puntos de llegada. Puntos de llegada podrían ser, por ejemplo, llegar a cargar, entonces es cuando el operador coloca ese evento. Si tenemos algunas otras paradas que no sean de carga o de descarga, tenemos la parte de más bien, cuando es cargo o descarga, registramos o el operador actualiza esa actividad de ya llegué a cargar, ya terminé de cargar, o ya llegué a descargar, ya terminé de descargar. Y si no forman parte de carga o de descarga, por eso es que registramos algunos eventos intermedios entre la carga y la descarga. Todo el flujo comienza desde la orden de servicio, desde la asignación de los vales, de los anticipos hasta la parte de la cobranza con el tema de las evidencias. Pero sin problema lo podemos tocar más a fondo este punto que me comentas. Ok, bueno, esa fue la ronda de preguntas y respuestas. Esperemos que hayan quedado claras y si no, con todo gusto los podemos atender ya de forma personalizada, poniéndose en contacto con nuestra área comercial para darle solución. Ok, bueno, parte de este programa pues es seguir continuando con los cursos que tenemos aquí.
El próximo va a ser que también estamos cotizando nuestros fletes, será en fecha 29 de enero, que es pasado mañana. Posterior a eso tendremos reducción de tiempos en la conciliación de combustibles, tocando interfaz con gasolineras y la conciliación. Ese se tiene programado para el día 12 de febrero. Seguridad patrimonial, una alternativa para cumplir con la CTPAT, monitoreo de la integridad de las unidades, que ese sería el 2 de febrero. De igual forma, les estarán llegando por correo electrónico las invitaciones a cada uno de estos cursos. Esperemos contar con su presencia para que continuemos en este aprendizaje. Y pues bueno, posterior a eso, los cursos se irán actualizando y podrán ir solicitando su material de apoyo y también esto de acuerdo a su registro, y cualquier cosa pues estamos en contacto. Les agradecemos a todos su presencia y esperamos verlos en los siguientes cursos. Gracias, que tengan bonito día. Hasta luego. Gracias.